Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, dentro del tema 1, electrostática, de este bloque. Y la clase de hoy se corresponde con la clase del día 1 de diciembre del año 2020. En la clase anterior estuvimos analizando en profundidad el campo eléctrico y vimos que había una ley conocida como ley de Gauss que nos permitía estudiar la distribución del campo eléctrico en el espacio. En concreto, la ley de Gauss para el caso del campo eléctrico, que venía dada por el flujo, que recordemos que es un cálculo diferencial del análisis vectorial que nos permite calcular el número de líneas de campo que atraviesan una superficie dada. En el caso del campo eléctrico, se puede demostrar en la ley de Gauss que ese flujo, que es la integral del producto escalar del campo eléctrico por la superficie, en el caso de una superficie cerrada, es igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0, o lo que es lo mismo, es proporcional a la carga encerrada dentro de esa superficie. Estuvimos viendo algunos ejemplos. Vimos también la expresión del campo eléctrico de la ley de Gauss, en versión diferencial. Y ahora vamos a aplicar la ley de Gauss al cálculo del campo eléctrico para que veamos lo interesante y útil que resulta la ley de Gauss en este caso. También se podría utilizar para el caso del campo gravitatorio, pero tradicionalmente se suele usar sobre todo en el caso de la electrostática. Pues bien, vamos a elegir dos situaciones sencillas, aunque se puede utilizar en muchísimas. Sí es cierto que para el cálculo es necesario buscar situaciones en las que el campo eléctrico presente cierta simetría, para que a la hora de elegir esa superficie cerrada nos permita facilitar el cálculo de la integral. Veremos que ni siquiera es necesario el cálculo de la integral. Esos son los ejemplos que vamos a ver aquí. Bien, el primer caso o la primera situación campo eléctrico producido por una carga, ¿de acuerdo? Vamos a calcular el campo eléctrico. Esto se podría hacer de manera integral a partir de la expresión general del campo eléctrico, pero nosotros lo vamos a hacer con la ley de Gauss. Entonces, suponemos una carga que por comodidad va a ser positiva y tenemos que calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Para aplicar la ley de Gauss, primero la vamos a poner aquí, ley de Gauss, que dice lo siguiente, que el flujo eléctrico, o lo que es lo mismo, la integral de superficie, entendiendo superficie cerrada, de E por diferencial de S, va a ser igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Primero tenemos que elegir una superficie cerrada, que se conoce normalmente como superficie gaussiana, por la ley de Gauss, que nos permita calcular, hacer ese flujo. Lo interesante aquí es que como sabemos que las líneas de campo de una partícula cargada son radiales, pues yo voy a coger una superficie gaussiana que guarde una cierta simetría con eso. Vamos a dibujarla y vamos a... Dicha superficie va a ser una corteza esférica. ¿Y por qué me interesa una corteza esférica como superficie? Porque las líneas de campo, al ser radiales, el campo eléctrico, siempre suponemos que la carga testigo es una carga positiva, va a ir en esta dirección. En todo punto
de la superficie, el campo eléctrico va a tener esta dirección y sentido. Y mi vector de superficie, porque las superficies desde un punto de vista matemático, pues se pueden definir a partir de un vector de superficie, no solamente lo que es la superficie como expresión geométrica. El vector de superficie va a ser en cada punto del espacio de la corteza esférica, va a ser perpendicular a la superficie y por lo tanto el campo eléctrico y el vector de superficie son vectores paralelos. Ese es el truco de la simetría que hay que buscar. Paralelo el campo eléctrico a esa superficie. Entonces veremos que esta integral es mucho más sencilla, porque ya el campo eléctrico producto escalar con el diferencial de superficie va a salir automáticamente el módulo del campo eléctrico por el módulo del diferencial de superficie por el coseno del ángulo que forma. Y como son paralelos, el coseno del ángulo es 0, sale módulo de E por módulo de diferencial de S. Además, la simetría también tiene otra consecuencia que es muy importante, que nos facilita mucho el cálculo del campo, y es el siguiente. Como hemos cogido una superficie esférica, todas las líneas de campo, me da igual la que dibuje, en todos los puntos de la superficie el campo eléctrico va a tomar siempre el mismo valor. Y el motivo es que todos los puntos de la corteza esférica están a la misma distancia de la fuente. Hemos cogido una superficie esférica de radio R. Y todos los puntos de la corteza están a la misma distancia. Como sabemos nosotros, por teoría, que el campo eléctrico depende de la distancia, en todos esos puntos el campo eléctrico va a valer lo mismo, porque además es radial. Por lo tanto, la simetría también nos permite decir que E es uniforme, es decir, toma el mismo valor, tiene la misma dirección y el mismo sentido, siempre es perpendicular a la superficie, paralelo al vector de superficie, que es lo mismo, es decir, lo mismo, porque el vector de superficie siempre es perpendicular a la superficie, es uniforme en la superficie. ¿Qué conclusión nos permite sacar eso? Pues que E, el campo eléctrico, sale de la integral. Es decir, no hace falta integral, porque cuando nosotros estamos integrando en una integral de superficie, lo que estamos intentando ver es cierto que el flujo es el número de líneas de campo que atraviesan y tal, pero ahora en el cálculo de la integral, lo que nosotros calculamos es cómo el campo eléctrico, porque nuestra función ahí es el campo eléctrico, toma valores en esa superficie. Si esos valores que va tomando son diferentes en cada punto, entonces la integral hay que calcularla. Digamos que la expresión del campo va a haber que calcularla. Sin embargo, como el campo eléctrico es uniforme, es decir, toma el mismo valor en todos los puntos, entonces se convierte en una constante y puede salir de la integral. Al igual que en las derivadas, la constante pues no se deriva. Que está multiplicando, pues se queda como está y se deriva la función. Pues en el caso de la integral pasa lo mismo. De tal forma que nos queda la siguiente situación. La integral de la superficie S que nosotros hemos definido del campo eléctrico por el diferencial de superficie, primero, como hay simetría, E y S son paralelos, esto se convierte en E por S módulo coseno del ángulo que forman, que en este caso es 0 grados, o lo que es lo mismo, ES
coseno de 0 que vale 1. Y además, como el campo eléctrico es constante, en la superficie sale fuera de la integral. Me he comido, perdonad, pero me he comido el diferencial. E diferencial de S coseno de 0 grados es igual a la integral de E diferencial de S. Como es constante, sale fuera de la integral y nos queda esta maravilla. La integral de un diferencial, que en este caso, el cálculo de una integral de superficie del diferencial de superficie, eso es la superficie. Igual que decimos que la integral de diferencial de x en x es x. El motivo es que un diferencial no deja de ser un elemento chiquitito, ¿vale?, de la superficie. Entonces, cuando yo lo que estoy haciendo es la suma, porque la integral no deja de ser una suma, infinita o continua, pero una suma, de cada uno de los trocitos infinitos que yo puedo hacer en la superficie, al final lo que estoy obteniendo es el valor de la superficie. Luego esto queda ES. ¿Cuál es la superficie de una corteza esférica? Es 4pi r al cuadrado. En este caso, como hemos cogido el radio de r, esa es la superficie S. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que la integral a lo largo de esa superficie cerrada de E por diferencial de S es igual a E por S, que es ni más ni menos que E 4pi r cuadrado. Y aplicando la ley de Gauss, vemos que eso es igual a la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Q, que en este caso entendemos que la carga positiva pues tiene una carga Q, partido por epsilon sub 0. Si yo despejo de ahí el campo eléctrico, E es igual a 1 partido 4pi epsilon sub 0 Q partido por R al cuadrado. Además, como vemos que el campo eléctrico es perpendicular a la superficie, entonces vemos que el campo eléctrico es radial y podemos otorgarle un carácter vectorial. Eso es porque lo sabemos nosotros del análisis. Y no es este el campo eléctrico que definimos en los vídeos anteriores para una carga puntual. En efecto, es exactamente el campo eléctrico, porque si nosotros llamamos acá 1 partido 4pi epsilon sub 0, entonces nos sale el campo eléctrico de una carga puntual, que además lo definimos tal que así. ¿De acuerdo? Fijaos qué manera tan sencilla para demostrar el campo eléctrico creado por una carga puntual. Vamos a hacer lo mismo en otro ejemplo para ver otro caso de campo eléctrico calculado con la ley de Gauss. En este caso no vamos a coger una carga puntual negativa, saldría lo mismo, sino que vamos a calcular el campo eléctrico producido por un hilo infinito. De carga. Perdón, de carga no. De densidad lineal de carga lambda. ¿De acuerdo? El campo eléctrico, cuando hay distintas distribuciones de carga, que desde el punto de vista teórico normalmente se clasifican en lineales, superficiales y volúmicas. En un vídeo anterior, por lo menos se enumeran.
En el caso de que nos encontremos con una distribución de carga, es decir, por un conjunto de cargas que forman una superficie, pues se utiliza una densidad de carga superficial. Si estamos en una dimensión, como es el caso de un hilo, vamos a pensar que es como una línea recta, pues estamos en una densidad lineal de carga. Básicamente, lambda es el diferencial de carga partido por el diferencial de línea, es decir, por un trocito que lo vamos a ver aquí dibujado. Imaginemos que nuestro hilo es este de aquí, ¿vale? Suponemos que es un hilo infinito por el motivo de que nosotros ahora vamos a calcular el campo eléctrico en una zona. Vamos a suponer que el hilo pues tiene una longitud muy grande comparada con la zona en la que nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque en los extremos del hilo la situación ya se modifica. No es tan fácil calcular el campo eléctrico, ¿vale? En el caso de un hilo finito no se puede calcular para todo el espacio. Pero en el caso en el que consideramos un hilo infinito, que en el caso real sería un hilo muy grande y nosotros trabajamos en una zona central de ese hilo, es totalmente válido, ¿vale? Eso sería una especie de aproximación o de modelización de la realidad, ¿vale? Si trabajo con una zona pequeña de una superficie o de una longitud y esa longitud es grande comparada con esa zona, pues puedo aproximar, pensar que esas dimensiones son infinitas. Sobre todo si me va a complicar el cálculo. Entonces, aquí tenemos nuestro hilo infinito, que además yo coloco aquí más infinito y menos infinito para que quede claro que el hilo es muy largo. ¿Y esa densidad lineal cómo la veo? Pues porque yo cojo un trocito de hilo y esto sería un diferencial de línea del hilo, un diferencial de L. Pues la densidad lineal de carga lo que me está diciendo es que la cantidad de carga que cabe en un trocito muy pequeño de hilo. Eso es lo que quiere decir la densidad lineal. En la densidad normal es masa partido por volumen, pues se pueden definir densidades para otras magnitudes. Pues bien, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues aquí tenemos que pensar para calcular el campo eléctrico de nuevo en función de nuestra ley de Gauss. Y aquí el problema está en que para que la cosa sea más fácil y volvamos a tener las dos situaciones de simetría, es decir, que el campo eléctrico sea paralelo al vector de superficie y que el campo eléctrico sea uniforme en la superficie, para que pueda salir de la integral, tenemos que definir una superficie gaussiana que cumpla con esas condiciones. En este caso, conviene que nuestra superficie gaussiana sea un cilindro. Entonces, voy a dibujar la superficie gaussiana, más o menos sería algo así. ¿Por qué me interesa que la superficie gaussiana sea un cilindro? Porque imaginemos, o yo supongo, que en este hilo infinito cargado, en cada punto del hilo hay como si hubiera una carga positiva. Entonces, se supone que las líneas de campo van a ir en esta dirección. Para no liar la cosa en esta ocasión voy a cambiar el color de las líneas de campo y las voy a poner rositas. Las líneas de campo son radiales en esta dirección. Son como perpendiculares están contenidas como en un plano. Sí, yo creo que así se va a entender mejor. Están contenidas en un plano que pasa, que corta al hilo infinito, pues las líneas de campo están en ese plano contenidas y ese plano es perpendicular al hilo, ¿vale? Al hilo infinito. Entonces,
Mi superficie gaussiana conviene que sea un cilindro porque vamos a colocar los vectores, el sentido de las líneas de campo, porque mi superficie gaussiana va a ir en esta dirección, es decir, va a ser perpendicular el vector de superficie a todo punto de la superficie. En el caso, digamos, del tronco del cilindro, pues en cualquier punto voy a tener mi vector de superficie perpendicular, ¿de acuerdo? Y el campo eléctrico, como antes, va a ser entonces paralelo a esa superficie. He puesto aquí E, tenía que haber puesto S. De tal forma que cogiendo un cilindro de superficie gaussiana, consigo que E y S sean paralelos. Y además, ¿por qué sé que E es uniforme en la superficie gaussiana? Porque el cilindro, todos los puntos de la superficie del cilindro, de lo que es el tronco, están a la misma distancia de el punto negro del hilo infinito. Este dibujo que nosotros estamos haciendo para un corte del hilo, con este plano que hemos dibujado, se podría hacer para todos los puntos del hilo infinito. Sería una reproducción. Y esa es la suma que nosotros tenemos que ir haciendo. Pero en cada corte, el punto que nos da, el punto de corte del hilo infinito con el plano, va a ser una carga cuyo campo es paralelo a S y uniforme, uniforme en la superficie. ¿Vale? Creo que no hace falta dar muchas explicaciones de que la clave para calcular el campo eléctrico por la ley de Gauss y que sea sencillo ese cálculo, la dificultad está en encontrar la superficie gaussiana adecuada. Normalmente, pues hay como 3 o 4 superficies gaussianas típicas y se debe jugar con ellas, ¿de acuerdo? O esféricas, o cilíndricas, o en forma de prisma, rectangular. Hay distintas formas, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, como hemos conseguido lo que íbamos buscando de simetría, ya podemos aplicar de nuevo la integral en lo que es el flujo y calcularlo. Entonces, de nuevo, E por diferencial de S va a ser igual a la integral de E diferencial de S coseno de 0 grados, o lo que es lo mismo, la integral de superficie de E por diferencial de S. Y E vuelve a salir fuera de la integral porque al ser uniforme es constante en toda la superficie, luego sale fuera de la integral. Y de nuevo tenemos la integral de superficie de un diferencial de S. Como todos los diferenciales son los trocitos pequeñitos de la superficie, la suma de todos los trocitos de la superficie da la propia superficie. Esto es E por S. Sin resolver ninguna integral, hemos calculado el flujo. ¿Cuál es la superficie aquí? Aquí es muy importante tener en cuenta de que aunque hemos dibujado una superficie gaussiana en forma de cilindro, las tapaderas del cilindro no las estamos utilizando para nada. Porque a mí lo que me interesa son los cortes perpendiculares, los planos perpendiculares que cortan al hilo. Luego lo único que me interesa de la superficie es, digamos, el tronco. Y el tronco tiene la siguiente superficie. Sería como un rectángulo de altura, la altura del cilindro, y de base la longitud de la circunferencia de las tapaderas, que es 2πr. 2pi r y la altura del cilindro, que puede ser h, por ejemplo, ¿vale? Esa sería la superficie S. Si ahora nosotros aplicamos la ley de Gauss,
el flujo en el campo eléctrico es la carga encerrada partido por epsilon sub 0. Entonces tendríamos que E por S, que es el flujo, que es igual a E 2pi RH, va a ser igual a la carga encerrada, que si nos damos cuenta es, lo pongo por aquí, en el caso de que consideremos todo el hilo, habría que hacer la densidad lineal de carga, habría que integrar, pero suponemos que hacemos la suma a todo el hilo, es decir, hacer todos estos planos infinitas veces, y entonces nos sale que la carga puede ser lambda por L, por la longitud del hilo, digamos, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría lambda por L partido por epsilon sub 0. Si despejamos aquí, vemos que el campo eléctrico producido por un hilo recto es 1 partido 2pi epsilon sub 0 L partido por H lambda partido por R. ¿Por qué pongo estas tres fracciones? Porque si os dais cuenta, la L partido por la H, esto es muy curioso, porque nuestra superficie gaussiana tiene una altura h que es la que nosotros hayamos elegido, porque estamos haciendo el ejemplo para un caso concreto de un trozo del hilo. Sin embargo, si hemos considerado la longitud completa del hilo, pues ¿por qué no considerar que el cilindro o la superficie gaussiana tiene una altura h que sea igual a la longitud del hilo, ¿no? Entonces podemos considerar L igual a H como una especie de aproximación, y entonces el campo eléctrico es lambda partido 2pi epsilon sub 0 y R. Este tipo de aproximación de que L es igual a H se puede demostrar si realizamos la integral, digamos, de la densidad lineal, como el diferencial de Q con el diferencial de L. Pero bueno, yo creo que se puede entender como aproximación, que nuestra superficie gaussiana pues la cogemos de la longitud del hilo que nosotros queramos. Recordar que al ser un hilo infinito, pues si nosotros vamos a trabajar en un hilo a lo mejor de 3 metros y el hilo en el fondo tiene 20, pues consideramos una superficie gaussiana de un cilindro de altura 3 metros. Y ya está. Entonces L es igual a H. Pues bien, fijaos que el campo eléctrico en el caso de un hilo recto infinito depende evidentemente de la densidad de carga, es decir, depende de la carga del hilo, de la cantidad de partículas cargadas que están distribuidas a lo largo de ese hilo y del valor que tengan, claro, pero sobre todo depende de la distancia. Y no decrece como 1 partido r cuadrado, sino que decrece como 1 partido r. Es muy curioso, pero es así. Y además, el campo eléctrico, como vemos, es radial, pero plano a plano. Es decir, si nosotros dibujamos de nuevo el hilo recto, seleccionamos un punto de dicho hilo y el campo eléctrico pues va en ese plano suponiendo una carga positiva, están contenidas en ese plano. ¿Que yo elijo otro punto aquí? Pues entonces el campo, el plano contenido en ese punto, o ese punto contenido en ese plano, pues tendrá el campo eléctrico esta distribución. ¿De acuerdo? Vemos qué interesante y además de qué manera tan fácil pues se ha obtenido el campo eléctrico producido por un hilo. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, este aspecto del cálculo de campo eléctrico con la ley de Gauss. Creo que es una forma muy bonita
de calcular campos eléctricos de forma sencilla para que veáis algunos casos, porque al final nosotros, o digamos que en la física no se trabaja con carga únicamente, aunque nosotros en selectividad vayamos a trabajar únicamente con cargas puntuales, no es el caso típico, suelen ser distribuciones de carga. Entonces, un problema al final, digamos que el problema básico del electromagnetismo, si miramos únicamente electrostática, aunque en magnetismo encontraremos la misma situación, al final el problema básico es saber el campo eléctrico producido por la distribución de carga que tú quieras estudiar, porque si tú conoces el campo eléctrico, conoces la fuerza eléctrica en cada punto, para la fuerza que tú quieras, para la carga que tú quieras colocar ahí, o la distribución que tú quieras estudiar. Entonces es muy útil, ¿vale? La ley de Gauss, muy útil. Bien, la segunda parte de la clase la vamos a dedicar para realizar algunas actividades para asegurar y confirmar y afianzar bien el concepto de campo eléctrico. Bien, en este primer ejercicio tenemos que determinar el campo eléctrico total en el punto P, debido a estas cargas que tenemos aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser reproducir gráficamente el campo eléctrico en ese punto, para cada una de las cargas. Voy a llamar a esta carga 1, a esta carga 2 y a esta carga 3, ¿vale? Y aunque lo voy a hacer con otro color para no confundir con las distancias, que vemos que están en centímetros. Voy a coger otro color. Carga 1, Q1, Q2 y Q3. Bien. Vamos a ver, debido a Q1, nosotros tenemos que considerar siempre que la carga testigo, es decir, aunque en P no hay nada, suponemos carga testigo positiva, de tal forma que debido a la carga Q1 que es positiva, el campo eléctrico va a ser repulsivo y va a ir en esta dirección. Por lo tanto, esto sería el campo eléctrico por 1. Y ahora por Q2 y por Q3, al ser negativas, pues el campo eléctrico va a ser atractivo. Vamos a colocar aquí esta puede ser, por ejemplo, E3, que está mucho más cerca que Q2. Y ahora el Q2, pues por poner otro color, este mismo, tendremos que va a tener una interacción más débil. E2. Bien, como ya nos dan otro sistema de referencia, para trabajar rápidamente, primer paso, igual que con el campo gravitatorio, es calcular los módulos. Empezaríamos con E1, que es K, carga 1 partido por la distancia, por R1 al cuadrado. ¿Qué distancia es esa? Pues como vemos, 9 centímetros. O lo que es lo mismo, 9 por 10 elevado a menos 2 metros, o 0,09 metros. Como tenemos las cargas, que además un microculombio es igual a 1 por 10 elevado a menos 6 culombios, ¿vale? Pues directamente calculamos, sabiendo que K es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido culombio al cuadrado, pues ya puedo calcular E1. Y sale 2,22 por 10 elevado a 7 newton partido culombio, ¿vale? Fijaos el valor del campo eléctrico a estas distancias, a distancias de centímetros,
lo grande que es comparado con lo que valdría un campo gravitatorio si suponemos microgramos o una barbaridad de diferencia. El campo eléctrico es mucho más intenso que el campo gravitatorio. El segundo, que evidentemente se ve ahí fácil, que la distancia de Q2 a P son 6 centímetros. Y el resultado son 7,5 por 10 elevado a 6 newton partido culombio. Y E3 la distancia ahora son 3 centímetros. Y sale 5 por 10 elevado a 7 newton partido culombio. Fijaos que a pesar de que las cargas negativas tienen su signo menos y la positiva signo positivo, yo he considerado todas las cargas positivas. Y ahora, una vez que ya he calculado el módulo, ya me pregunto yo por el campo eléctrico su sentido, su dirección y sentido. Tengo que el campo eléctrico total en P va a ser igual a E1 más E2 más E3, ¿de acuerdo? Entonces, el campo total, además aquí no hay problema, porque todos están en la misma dirección, es muy fácil de sumar. E1 va en el sentido positivo, pues supongo 2,22 por 10 elevado a 7i. Y ahora E2 y E3, como van en el sentido negativo, pues menos 7,5 por 10 elevado a 6 y menos 5 por 10 elevado a 7 y el resultado es menos 3,53 por 10 elevado a 7 newton partido culombio. Y newton partido culombio, que me comía el sentido, ¿vale? Este sería el campo eléctrico. Total, no tenemos que tener en cuenta el signo de las cargas para el cálculo de la fuerza eléctrica o del campo eléctrico. Ya nos encargamos con la dirección y sentido en la gráfica o en función de nuestro sistema de referencia, otorgarle el signo positivo o negativo, ¿vale? Bien, otro ejercicio muy interesante de aplicación del campo eléctrico. Nos dice aquí, se aplica un campo de 500 newton partido culombio a una disolución de cloruro de sodio. He visto que he escrito uña. Compara las aceleraciones que adquieren los iones cloruro y los iones sodio. Vale. Aquí tenemos varias cosas interesantes. En primer lugar, ¿cómo aplicamos un campo a una disolución de cloruro de sodio? Pues esto es un experimento donde colocamos una cuba y introducimos unos polos, ¿vale? Que están con su cable y van a su batería y demás, ¿vale? Y esos polos están polarizados, uno es un cátodo, otro es un ánodo, y entonces los iones cloruro, es decir, el cloruro de sodio, que es NaCl, se disocia en Na más Cl menos. Esto son unas características
una información propia, más propia de química que de física. Pero bueno, creo que es interesante para ver un experimento, una aplicación práctica de un experimento típico, ¿no? Que disolvemos en agua. Aquí hay H2O más NaCl, ¿no? Una disolución. Y claro, en esa disolución se disocian el cloruro de sodio en iones positivos y negativos, y lo que tenemos son cargas positivas de cloro y cargas positivas de sodio y cargas negativas de cloro. Ya está, ¿vale? Unas cargas se van a ir hacia el ánodo y las cargas positivas se van a ir hacia el ánodo y las cargas de cloro menos se van a ir hacia el cátodo, ¿vale? ¿Por qué? Por el signo de los iones. Cátodo negativo y el ánodo positivo, pues se distribuyen. Cl- se va para allá y Na+ se va para allá, ¿vale? Bien. Y tenemos que comparar las aceleraciones que adquieren los iones cloruro y los iones sodio. Bien, una vez que ya comprendemos el sistema físico, vamos con algo muy interesante. Y es que fijaos que el campo eléctrico nos dicen que tiene un valor fijo de 500 newton partido culombio. Es decir, aquí el campo eléctrico es uniforme. Toma el mismo valor, entendemos, en toda la cubeta. Afecta por igual a todos los iones independientemente de donde estén. Toma siempre el mismo valor. ¿Qué pasa? Que en el caso no nos interesa, o sea, no es importante saber si el sodio se va para un polo o el cloro se va para otro. Entendemos un campo eléctrico uniforme, constante, y ya está, ¿vale? Esta situación se da mucho en selectividad. Un ejercicio en el que el campo eléctrico es constante o es un campo eléctrico uniforme que decrece por igual en el espacio y demás. Ya iremos viendo distintos ejemplos. ¿Por qué tenemos que comparar las aceleraciones? Porque fijaos, nos proporcionan las masas del cloro y del sodio, las masas atómicas. Aquí tenemos que hacer una equivalencia, y es que el U, la unidad esta es la unidad de masa atómica, la unidad en la que nos dan tanto la masa de cloro como la masa de sodio. La unidad de masa atómica U es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Y como un mol de carbono equivale a 12 gramos de un átomo de carbono 12, haciendo transformaciones podemos llegar a la conclusión de que un UMA, una unidad de masa atómica, o un U, es igual a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, ¿vale? Entonces, con esta equivalencia podemos calcular los kilogramos de cloro y de sodio que hay en un átomo. O el átomo de sodio, cuántos kilogramos tiene y cuántos tiene el de cloro, ¿vale? Masa de sodio de un átomo de sodio. Vamos a calcular esto primero para poder empezar a trabajar, porque claro, la UMA no es algo con lo que nosotros normalmente trabajemos. La masa de sodio, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues si un UMA son 1,6, pues 35,5 UMAs de cloro, pues podemos sacar los kilogramos. ...35,5 UMAs... un UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Entonces los UMAs se van con los UMAs y nos queda el valor en kilogramos. Son 5,89. He cogido el del sodio, el del cloro para el sodio. 89 por 10 elevado a menos 26 kilogramos.
Voy a cambiarlo aquí. Cloro y sodio. Y ahora para el sodio tenemos 23, pues el mismo factor de conversión. Un UMA son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Y es más, toda esta parafernalia que el problema en sí. Pero bueno, está bien que veamos algún ejemplillo. Por lo tanto, la masa de un átomo de cloro es 5,89, y la del sodio, Venga, ¿cómo vamos a comparar esas aceleraciones? Pues nosotros tenemos que interpretar que el campo eléctrico genera una fuerza eléctrica, causa una fuerza eléctrica y toda fuerza produce una aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza general es igual a masa por aceleración y la fuerza eléctrica sabemos que es Q por el campo eléctrico, que en este caso encima es constante, no cambia con la distancia. La fuerza eléctrica es igual a la fuerza, por lo tanto QE es igual a masa por aceleración. Y la aceleración que van a sufrir las partículas cargadas en esa cubeta va a ser igual a Q por E partido por la masa. Vemos que la aceleración depende de la masa de la carga. ¿Cuál es la carga en esta situación? Como el átomo de sodio y el átomo de cloro se disocian como Na más y Cl menos, entendemos que la carga es la carga elemental. Y la carga elemental es la carga del electrón, cada una en con su signo, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Por lo tanto, la aceleración del sodio va a ser un valor que dependerá de la masa del sodio y la aceleración del cloro va a ser una aceleración que dependerá de la masa de cloro, porque tanto el campo eléctrico como la carga coinciden en ambos casos. Y se obtiene el siguiente resultado. Que no me confunda al meter los números, sale una aceleración bastante grande. 2,09 por 10 elevado a 9 metros por segundo. Y la aceleración del cloro es 1,36 por 10 elevado a 9 metros por segundo al cuadrado, que me lo había comido ahí. Vemos que, como la masa de sodio es menor que la de cloro, pues su aceleración va a ser mayor. También es importante darse cuenta de una cosa, que al ser iones de cargas distintas, entonces la aceleración va a tener sentidos distintos. La dirección va a ser la misma. Van a ir en una línea horizontal, suponemos, uno hacia el cátodo y otro hacia el ánodo. Pero, como tienen cargas distintas, porque la del cloro es negativa y la del sodio es positiva, una va a tener una dirección, un sentido y otra otro. Si la pusiéramos en forma vectorial, pues si suponemos una situación así, entonces tendríamos que la del sodio va a ser
negativa en este caso, y la del cloro positiva. Fijaos que en esta ocasión el signo de la carga de alguna forma te da a entender que el sentido de las aceleraciones tienen que ser distintos, porque el campo eléctrico, aunque actúa por igual en ambas, en una va a generar atracción y en otra va a generar repulsión, ¿de acuerdo? Aunque nosotros tengamos dos polos, el campo eléctrico fluye siempre de las cargas positivas a las cargas negativas, ¿entendés? Ya lo iremos viendo cuando hagamos más problemas. Aquí viene como una pequeña introducción, un pequeño ejemplo curioso. Fijaos que para calcular la aceleración necesitamos esta equivalencia entre fuerza según la ley de Newton y la fuerza eléctrica con Q por E, un caso de campo eléctrico uniforme, muy interesante. Y para terminar, propongo este ejercicio que dice que un electrón y un protón son abandonados en reposo en una región donde el campo eléctrico toma este valor. Determinar la fuerza que actúa sobre cada partícula, la aceleración que adquieren y la distancia que habrán recorrido en un microsegundo. Es una situación muy similar a la anterior en la que os proporciono las masas de los electrones y los protones y tenéis que calcular la fuerza y la aceleración como antes y además la distancia. Para calcular la distancia tendremos que utilizar las fórmulas de la cinemática. Solamente os planteo la situación que como normalmente se suele representar. Cuando tenemos un campo eléctrico que, si nos damos cuenta, vale 200I. Es un valor constante y tiene una misma dirección y sentido. Por tanto, vamos a tener el campo eléctrico fluye en esa dirección y toma el mismo valor en todos los puntos del espacio. Digamos que me ponga donde me ponga, el objeto, el cuerpo, la carga va a sentir un campo eléctrico de valor 200, con sentido hacia allá. Eso me obliga a imponer un sistema de coordenadas tal que así. Y no va a ser lo mismo el electrón que el protón. Cuando nos proporcionan un campo eléctrico y no nos dicen quién lo crea, sea una carga positiva o una carga negativa, hay que suponer, y esta es la ayuda que os doy para realizar el ejercicio, que la carga fuente es positiva. ¿Vale? Esta es la suposición o digamos el convenio que se toma. De tal forma que el electrón, cuando se sitúe en dicho campo, va a viajar en contra del sentido del campo, en sentido menos i, porque se va a aproximar a la carga fuente, y el protón, al ser positivo, va a ir en la dirección que indica el campo, que es el sentido positivo del eje y. Esto tiene una explicación. Digamos que si nosotros dibujamos cargas positivas y una carga negativa, el campo eléctrico va así, dibujada la línea de campo. Pues algo así lo que tenemos que interpretar. Siempre que nos den un campo eléctrico y no nos digan quién lo crea, ¿vale? Pues intentar calcular los apartados y ya damos los resultados a través de la plataforma.